Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 22 para dar lectura a la Sagrada Escritura. Verso 9, Deuteronomio capítulo 22, verso 9, estaremos dando lectura ahí juntos a la palabra del Señor. Dice así la bendita, la santa palabra del Señor. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no seas que pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en 4 puntas de tu manto con lo que te cubras. Oramos al Señor. Amén. Padre querido, queremos darte gracias, Señor, en esta hora porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que nos sea dada, Señor, la guía, la dirección por medio del Espíritu Santo para que la exposición, Señor, bajo la unción de tu Espíritu sea clara, sencilla, comprensible y eficaz, Señor, para hacer la obra para lo cual nos has convocado. Señor, quedando excluido todo argumento como todo pensamiento de hombre, para que fluya la gracia, la unción y el poder del Espíritu Santo, y en ello seamos todos, Señor, edificados mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Te pedimos esto con la seguridad que eres poderoso para hacer todas las cosas aún mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y miramos el pensamiento del hombre, vemos que hay una diferencia muy grande, porque hoy muchas de las especies de semillas se han cruzado con otras especies para que puedan dar o aún más fruto o que sean más resistentes al clima o a un cierto tipo de suelo. Así es como el hombre piensa, ¿no? Que cuando mezcla semillas, que la semilla puede llegar a dar más fruto, puede ser más resistente a cierto tipo de plagas y también que pueda llegar a ser más propicia para cierto tipo de suelo también. Amén. Entonces ese es el pensamiento del hombre y así el hombre ha llevado para adelante, amén, la obra de la agricultura. También nosotros podemos mirar que tanto el buey como el asno son animales de carga. Y uno podría pensar y decir, los dos son de la misma utilidad, porque tanto el buey y el asno son animales de carga. Entonces, ¿qué problema hay con que haremos juntos, que trabajen juntos para arar la tierra? Amén.
Y así también nosotros podemos pensar que la fibra de la lana es una y que la fibra del algodón es otra. Hay personas que de repente ponerse la fibra de lana directamente sobre la piel puede causarle cierta irritación y prefiere usar la fibra de algodón abajo y arriba la fibra de la lana. Entonces cuando nosotros miramos el pensamiento que nosotros podemos tener o desarrollar como hombre, miramos la palabra de Dios, miramos que es muy distinto. Pero ¿qué es en sí de lo que está hablando aquí la Escritura? De dos géneros, de dos naturalezas, de dos tipos de simiente, amén. Es de eso de lo que está hablando. Por eso dice la Escritura que no sembrarás tu viña con diversas semillas, amén. Ni ararás tu tierra con un buey y un asno juntamente. ¿Por qué? Porque son dos tipos de animales, dos tipos de bestias. Tanto lo uno como el otro sirven para la carga, sirven para el trabajo, pero son dos naturalezas. Así también nosotros podemos mirar que la fibra de la lana es una fibra que procede del animal y la fibra del algodón procede del vegetal. Entonces nosotros podemos ver dos tipos de naturaleza. ¿Y qué es lo que está mirando Dios y diciendo que no es lo que Él quiere? Que se mezclen estos dos tipos de naturaleza. Ahora, cuando nosotros miramos al hombre, podemos ver que el hombre fue creado del polvo de la tierra, que esa es su naturaleza, esa es la naturaleza de la carne. Amén. Pero Dios, para que ese cuerpo que fue creado del polvo de la tierra recibiera vida, para que fuera un alma viviente, sopló el espíritu. Sopló el aliento de su boca, lo cual es el espíritu, y ahí es donde el hombre puede hacer un alma viviente. Por eso es que es muy distinta la naturaleza del hombre con la naturaleza del animal. La evolución es completamente antibíblico, ¿amén? ¿Por qué? Porque es muy distinta la naturaleza del hombre a la naturaleza del animal, porque de ningún animal Dios sopló el aliento. En ningún animal, en ninguna especie de animal sopló de su aliento, sopló de su espíritu, dio de su aliento. Al único que le dio de su aliento es al hombre. Entonces nosotros podemos ver cuando el hombre fue creado en el principio, fue creado con una naturaleza que es terrenal y recibió una naturaleza que es celestial, una naturaleza que viene de Dios, que es del cielo. Amén. Entonces nosotros podemos ver en el hombre que hay dos naturalezas. Pero cuando el hombre desobedeció comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre murió. Ahora nosotros miramos, cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, no murieron, sus días perduraron sobre la tierra. Pero algo en ellos murió. ¿Qué es lo que murió? ¿Qué es lo que quedó separado? La naturaleza espiritual, la naturaleza que venía del cielo se separó de Dios. Amén. Y ahí es en donde el hombre comenzó a vivir con una naturaleza espiritual, pero separada de Dios y con una naturaleza terrenal. Y así vivió por mucho tiempo. Todos nosotros hemos vivido y hemos venido a este mundo por mucho tiempo con esa naturaleza. Recibimos de nuestros padres una naturaleza que es la de la carne, amén, pero a la vez hemos recibido esa naturaleza que se ha ido perpetuando a través de los hombres, que es la del espíritu, por lo cual somos un alma viviente. Por eso dice que el espíritu a la verdad clama, amén. ¿Por qué? Porque tiene sed, tiene hambre de Dios, tiene una necesidad de reconectarse, de volver a juntarse con Dios. De ahí, de esa necesidad que tiene el hombre de volver a juntarse con Dios, es que se crearon y se formaron todas las religiones de la tierra, todas las religiones de los hombres. Es el intento del hombre por volver a religarse. ¿Qué es eso lo que significa religión? La palabra religión significa religar, volver a ligarse con Dios. ¿Por qué? Porque en la conciencia del hombre está la idea de que hay un Dios, pero que se encuentra separado de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos amados, la palabra del Señor, y tenemos que conocernos también a nosotros mismos, que todos hemos venido a este mundo con una naturaleza
carnal, que es la que recibimos de nuestros padres, una naturaleza que es terrenal, pero también somos un alma viviente. Amén, también tenemos espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es eterno, procede de Dios y a Dios tiene que volver. Por eso es que nosotros vemos y tenemos una constante necesidad de Dios. Amén. Pero siempre han estado mezclados, por eso es que nos es muy difícil discernir qué son las cosas de Dios y qué son las cosas de la carne. Nos es muy difícil discernir. ¿Por qué? Porque siempre han estado mezclados ahí esta naturaleza en nosotros, entonces nos es muy difícil. Por eso dice la Escritura que para el hombre natural las cosas de Dios le son locura, pero el espiritual discierne todas las cosas. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, el deseo de Dios, hermano querido, era que el hombre evitara en comunión con Él. Por eso es que le dio de su aliento de vida, por eso es que le dio de su espíritu, que es por donde el hombre puede tener la comunión con el Señor. Amén. Nosotros miramos, ¿de qué le sirvió la comunión cuando los discípulos tuvieron con el Señor Jesucristo? ¿Sirvió de algo? Cuando nosotros vemos que el Señor yacía colgado en la cruz del madero, ¿quedó algo de todos esos discípulos? No quedó ninguno de todos esos discípulos. Es más, aún los que dijeron que le iban a seguir aún hasta la muerte, le abandonaron negándole, como lo sucedió a Pedro, y no solamente le abandonó, le negó, sino que también se volvió a su antiguo oficio, olvidándose de su llamado. Quiere decir que la comunión que tuvieron cuando estaban con el Señor en el cuerpo de carne, no les sirvió para que ellos pudieran perpetuar su ministerio, para que pudieran perdurar en el propósito y en la voluntad de Dios. Amén. Aún nosotros miramos, hermano amado, ¿qué aconteció? Que cuando el Señor Jesucristo resucitó, tampoco ellos siguieron correctamente. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que se quedaran en Jerusalén y que esperaran hasta que recibieran el Espíritu Santo y que luego saldrían a hacer la obra del ministerio. Tenían que solamente quedarse y esperar. Pero estando ahí en la espera de ellos y orando en la espera del Señor, dijeron, bueno, éramos 12, ahora somos 11, el número de las tribus de Israel son 12, así que falta un testigo del Señor, vamos a echar suerte y establezcamos uno que reemplace a Judas. Y así echaron suerte sobre 2 hombres, sobre uno que era Barsabás y otro que era Matías, y la suerte recayó sobre Matías, dejando establecido a Matías como el sucesor de Judas. Amén. Sin embargo, nosotros le vemos al apóstol Pablo en todas las cartas diciendo que él era apóstol por el llamado del Señor Jesucristo, que no había sido escogido por hombre. ¿Por qué tenía la necesidad que en todas las cartas Pablo tenía que reafirmar su apostolado? ¿Por qué? Porque el problema que le había acarreado, el problema que le había traído, el lugar que había quedado de Judas desocupado, fuera ocupado por Matías, que no fue por la voluntad de Dios, sino porque los discípulos echaron suerte y lo establecieron a Matías como el sucesor. Pero Jesús tenía un apóstol al cual iba a llamar, ¿no es cierto? Tenía un apóstol que era el apóstol Pablo. Por eso es que al apóstol Pablo siempre le costaba establecer, que le reconocieran su apostolado. ¿Por qué? Porque decían, el número de los apóstoles ya está completo. Los números que ya está completo. Entonces le costaba, y él tenía que reafirmar que no había sido escogido por los hombres, que no había recibido un llamado de parte de los hombres, sino que había sido escogido por el Señor Jesucristo y que su llamado era de parte del Señor Jesucristo. ¿Vio? Aún así, estando en la espera de la venida del Espíritu Santo, tenían errores y cometían equívocos. Amén. Entonces nosotros podemos mirar cuándo se convirtieron en testigos fieles. Cuando recibieron el Espíritu de Dios. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ahí se convirtieron en testigos fieles. En su primer discurso, Pedro, puesto de pie, aquel que le había negado, dijo, no, varones, es la hora tercera, no es que estamos ebrios, sino que es lo que anunciado por el profeta Joel, que en los últimos tiempos se había derramado de su espíritu sobre toda carne y que seríamos testigos. Bueno, esto lo ha anunciado.
y allí comenzó a anunciar el Evangelio y hubo un gran número de conversiones, de personas que se entregaron, públicamente confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, convirtiéndose en testigos fieles. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano amado? Que cuando nosotros renacemos por el Espíritu y por la palabra de Dios, renacemos siendo una nueva criatura. Amén. Y aquello que el hombre perdió en el huerto del Edén, que es esa comunión con Dios por medio del Espíritu que había dado, al renacer por la palabra y por el Espíritu, volvemos a esa comunión, volvemos a ser reconciliados con Dios, pero por medio del Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros esta palabra tiene que ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora nosotros por mucho tiempo vivimos con esa naturaleza mezclada y no sabíamos discernir lo que era de la carne y lo que era de Dios. No sabíamos entender, no podíamos discernir, no podíamos conocer lo que era de Dios. Porque por mucho tiempo vivíamos bajo esa mixtura. Pero ahora nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque nuestra razón nos pueda decir, bueno, hay semillas que si se mezclan con otra semilla pueden ser más propicios en terrenos más áridos, terrenos más difíciles de sembrar, puede ser más resistente la planta, puede ser más fuerte. Hay semillas que si se mezclan con otras semillas pueden llegar a dar mayor cantidad de fruto o ser más resistentes a esas plagas. Ese es el pensamiento de hombre. Nosotros podemos decir, si los animales de carga sirven para la misma función, ¿por qué no los podemos utilizar juntos? Esos son pensamientos de hombre. También nosotros podemos decir, ¿qué problema hay de que bajo una fibra que es de animal ponga una fibra vegetal si mi piel es más buena en cuanto para poder llevar esa fibra? Esos son pensamientos de hombre. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Que no se debe de mezclar. Y no estamos hablando de no comer algo que viene mezclada a la semilla. Y bueno, hoy por hoy ya prácticamente el campo ni se trabaja con animales. Ni estamos hablando de mirar si usamos nylon, algodón o lana. Amén, que el nylon ya es otro tipo de fibra. Amén. Entonces no estamos hablando de ello, sino de lo que tenemos que llegar a meditar, hermanos amados, que entender cuál es la naturaleza del hombre y cuál es la naturaleza de Dios, cuál es el pensamiento del hombre y cuál es el pensamiento de Dios, cuál es el mundo y cuál es el mundo de Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía que él estaba crucificado para el mundo y el mundo se encontraba crucificado para él. Y ya no vivía él, sino lo que vivía, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que él había determinado en su corazón? Que el mundo ya no lo iba a arrastrar, ni el mundo ni los placeres que había en el mundo lo iban a arrastrar. Y aunque él hallaba que tenía una naturaleza que estaba contaminada por el pecado y que lo arrastraba hacia eso, hallaba también otra naturaleza en él, que era la del Espíritu, por donde él había recibido la vida y por el cual vivía. Amén. Y entonces decía poderlo todo en Cristo que lo fortalecía. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que la carne es débil, pero ¿sabe que la carne no es débil? Si fuera débil la carne no se podría levantar delante de Dios. Y bastante nos batalla la carne a diario, ¿no es cierto? Bastante nos batalla la naturaleza de la carne. Así que es un engaño pensar que la carne es débil. Amén. La carne es fuerte y se levanta en contra de Dios y mantienen un combate entre sí. Entre la carne y el espíritu hay un combate. Amén. ¿Cómo va a ser débil si se levanta contra Dios y contra lo que es de Dios? Pero en nosotros, hermano, está la determinación. ¿En qué? En que no vivamos para la carne, sino que vivamos para Dios y por Dios. Amén. En nosotros tiene que estar esa determinación, que nosotros nos podamos identificar con Dios, que nos podamos identificar con el nuevo nacimiento, que nos podamos identificar con esa vida. Amén.
¿Para qué? Para que nosotros vivamos por Dios, vivamos por el Evangelio y así hagamos morir en nosotros las obras de la carne. No se vence a la carne queriendo tener solamente el autocontrol, queriendo controlar esos deseos. Por mucho tiempo los hombres buscaron vencer los deseos de la carne con el autocontrol. Algunos han llegado hasta el punto de flagelarse a sí mismos para no obedecer los deseos de la carne, pero no se vence de esa manera. La única manera en que nosotros tenemos para vencer a lo malo es haciendo lo bueno. La única manera que tenemos para vencer los deseos carnales es viviendo por la fe en el Señor Jesucristo, creyendo y confiando en el Señor. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos y que no mezclemos. ¿Por qué? Porque por un lado llega a nosotros la palabra de Dios con la dirección y la voluntad de Dios expresa, ¿no es cierto? Por un lado llega la palabra de Dios y en ella encontramos la dirección y la voluntad expresa. Pero también cuando llega la palabra de Dios, la voluntad expresa del Señor, se levanta en nuestro corazón pensamientos, se levantan en nuestros corazones argumentos. Pero bien, si yo hago esto, si yo doy el diezmo, entonces no voy a tener para pagar las cuentas. Ahí se levantó un pensamiento. Si yo dejo que ese pensamiento permanezca en mí, entonces yo nunca voy a comprobar y saber qué es vivir por medio de la fe y teniendo comunión con Dios y con su palabra. A ver, llega la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser testigos fieles del Evangelio, testigos fieles del Señor Jesucristo, que fuimos llamados a testificar de Dios, ¿no es cierto? Pero por el otro lado se levanta el pensamiento, sí, pero yo no tengo facilidad de palabra, yo no tengo cómo poder hablar, no tengo mucho conocimiento. Aún el tiempo que llevo en los caminos del Señor no he tenido mucho progreso. Entonces ahí se levanta también nuestro corazón un pensamiento y cuando tenemos la oportunidad de testificar no damos testimonio. ¿Por qué? Porque nos miramos a nosotros mismos y no estamos mirando cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Así también todas las cosas, siempre que llega una dirección de Dios para nuestras vidas, también va a llegar el pensamiento de la carne, también va a llegar el mundo a querer arrastrarnos y va a querer incitarnos el diablo por medio de las pasiones para que desobedezcamos a Dios, a querer quitarnos. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y si nosotros, hermanos, no estamos atentos y no aprendemos a separar lo que es de Dios y lo que es de la carne, si vivimos para la carne, de la carne, si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cegar vida eterna. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces son cosas que nosotros tenemos que pensar, en las cuales tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque a todos nos llega en un punto o en otro. Recuerdo en una oportunidad había una jovencita que fue ganada por el Evangelio y que le fue anunciada esta vida. Y ella comenzó a crecer y a tomar decisiones por el Señor y a querer vivir en cuanto a la vida que al Señor le agrada. Pero los años comenzaron a transcurrir estando dentro de la iglesia y ella miraba que en la iglesia no había jóvenes con quien ella pudiera el día de mañana formar una familia. Estaba mirando su vida y estaba mirando su entorno. Y bueno, y así, bueno, que muchos también opinaron de que si se seguía vistiendo de esa manera y solamente estaba por las cosas del Señor, que nunca iba a poder formar una familia. Así que bueno, no hubo mejor idea que ayudarla para que formara un noviazgo con un muchacho, pero poca cosa duró. Amén. Ahora, no solamente que duró poca cosa, sino que como ahí ya tomó una decisión de dejar las cosas del Señor, nunca más se ha vuelto, por lo menos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tomó una decisión en ese momento. Ella podía haber decidido permanecer y perseverar en Dios y esperar en el Señor para que se cumpla todo propósito de Dios en su vida,
o podía tomar la decisión de que mirándose a sí mismo, que los años iban pasando y que según el parecer de ella y de la gente del mundo, en la forma en que vestía y la forma que escogía, no le iba a hacer que pudiera conseguir pareja, conseguir novio, y bueno, podía escoger y escogió para lo otro y en ello se equivocó. Por lo menos en la primera relación se equivocó y en cuanto a Dios nunca más se volvió desde aquel día. Entonces nosotros miramos, hermano, porque en un punto o en otro todos tenemos una decisión en la cual tenemos que pensar y tenemos que pensar de una manera correcta. Tenemos que saber escoger lo que es mejor. Para poder escoger lo que es mejor y lo que es bueno, tenemos que poner las dos cosas en comparación. Cuando uno pone las dos cosas en comparación, ahí es cuando uno puede darse cuenta, amén, de la finalidad del uno, de la durabilidad del uno, de la procedencia del uno, de la procedencia del otro, ¿no es cierto? Gloria sea el nombre del Señor. Muchos países se dedicaron a la fabricación de televisores, ¿no es cierto? Pero los primeros países que se dedicaron a la fabricación de televisores y que daban verdaderamente resultados, uno de ellos fue Alemania, con la marca Grundig. No sé si algunos la recuerdan. Amén. Y después vinieron otro tipo de televisores. Ahora, si usted tenía un Grundig en aquella época adelante y tenía un televisor de otra marca, usted lo miraba y podían ser igual, pero ya la procedencia del televisor le decía otra cosa. Amén. Le decía que había sido elaborado con otro tipo de calidad, la durabilidad iba a ser otra, y así es como uno pone las dos cosas en comparación. Cuando sabe de las procedencias, entonces ahí puede tener confianza o puede desconfiar. Si usted tenía un Grundig, tenía una marca cualquiera, fabricado en cualquier lugar, decía, no, el Grundig es mejor. Le estoy hablando de cuando recién salían los televisores color, ¿amén? O transistorizados. ¿Amén? El Grundig y el Philips. Y el Philips, ahí habían esas dos marcas, después estaba la JBC también. Entonces uno ahí miraba y con la procedencia. Entonces cuando usted mira cuando algo procede de Dios y cuando algo procede de la carne, del mundo, del diablo, puede tener comparación, ¿no es cierto? Un punto de referencia. Y la procedencia le puede dar confianza o le puede traer desconfianza. Pero la gente no piensa profundamente. No hace esa comparación, no se detiene a meditar. Esto es de la carne, esto es del diablo, esto es del mundo o esto es de Dios. No hace esa comparación, no hace esa diferencia, no hace ese pensamiento, sino que anda como los animales, por instinto. Amén. Anda por instinto como el animal, buscando solamente complacerse. Amén. En satisfacerse, como si solamente fuera la naturaleza del hombre. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no es cierto? Ahora usted dice, si yo dejo de comer 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, comienzo a sentir hambre y debilidad. ¿Cierto? Sí. Pero ¿quién piensa profundamente cuando deja de asistir a la iglesia 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, 10 días, un mes, un año, y que no está alimentándose de la palabra de Dios? ¿Está pensando en ello? ¿Cuál será el resultado de ello? Y uno a veces no se da cuenta. ¿Por qué? Porque el resultado por ahí no es inmediato. O uno no se da cuenta de que bajo esa escasez, bajo esa necesidad, hay muchas otras decisiones que se están tomando y que están siendo un conjunto de perjuicios y de dificultades que nos vamos acarreando a nosotros mismos. Porque el Señor mismo dijo, apartado de mí, nada podréis hacer, pero permaneced en mí y mi palabra permanezca en vosotros y pedid todo lo que queráis al Padre y os será hecho. ¿Por qué? Porque el Padre nunca puede tener algo malo para nosotros.
El Padre nunca puede tener algo malo. Del Padre de las luces desciende todo don perfecto, toda buena dádiva. Por eso cuando nosotros ponemos en comparación y hacemos esta distinción y hacemos esta separación y vemos esto es de la carne o es de Dios, este sentimiento es de la carne o es de Dios, esta emoción es de la carne o es de Dios, este pensamiento es de la carne o es de Dios, este argumento es de la carne o es de Dios. Ayer escuchaba a un hombre cuya justicia propia le había llevado a cometer una aberración y era un hecho verídico. Este hermano que lo compartía como un hecho verídico. Resulta que un hombre tomaba de un lugar a su casa, tomaba siempre el taxi y le salía $10. Él siempre salía del trabajo, se iba al café a tomar una copa con sus amigos y luego se tomaba un taxi y le salía $10 el taxi. Entonces este tenía un poco menos de $10. Tenía la costumbre de pagar el taxi anticipadamente, o sea, se subía, ya le dejaba los $10, sabía que era el trayecto desde ese lugar hasta su casa, salía un poco menos de $10, ya dejaba la propina. Y se iba tranquilo del bar, que había tomado unas copas, no conducía, y así, pero un día se tomó unas copas de más, o sea que subió en estado etílico, alcoholizado, al taxi. Pero como siempre, él tenía la costumbre y pagaba. Pero el taxista, cuando vio que este estaba alcoholizado, cuando llegó al destino, este estaba abriendo para bajar del vehículo y le dice, escuche, ¿no va a pagar el viaje? Y le dice, ya se lo he pagado. Dice, no, usted no me pagó nada. El taxista quería aprovecharse de él porque estaba alcoholizado. Usted no me pagó nada. Sí, yo siempre hago este viaje, sale un poco menos de $10 y lo pago anticipado. Así, cuando subí yo le di los $10. Dice, usted no me pagó nada. Y comenzaron a tener una discusión. Dice, bueno, si usted no me paga, yo voy a tener que llamar a un funcionario público, voy a tener que llamar a la policía. No hay problema, vayamos hasta la policía. Cuando llegaron a la policía lo vio en estado alcoholizado. Entonces, y el taxista reclamando su pago, y entonces dice, mire señor, usted va a tener que pagar el taxi, pero yo ya lo pagué, y él explicaba, y ahí comenzó a tener grandes problemas, entonces que la policía dice, bueno, mire, usted está alterado del orden público, lo vamos a tener que detener, y no se controlaba, así que estaba bien enojado, porque tuvo que pagar el taxi 2 veces, y tuvo que quedarse una noche en la cárcel. Al otro día, cuando lo dejaron ir libre, este hombre volvió con 10 litros de gasolina, 2 bidones de 5 litros, y él venía a reclamar porque no se le había hecho justicia. Así que dice, si ustedes no reconocen que se obraron mal conmigo, yo me voy a incinerar aquí mismo. Así que en ese momento la policía dice, mire, no, usted volvió alcoholizado, volvió a alterar el orden, quédese tranquilo, no haga ninguna locura. Y estaba enojado y se echó los 10 litros de gasolina en la comisaría y se quemó vivo. Cuando uno se quema, el gran problema de la piel es que la piel no respira y entonces la persona termina falleciendo. Así que la convalecencia de este hombre fue muy dura en el hospital. Ese caso se hizo tan notorio que llegó hasta el juez. Y el juez dictaminó que la policía había obrado mal. Después de hacer investigaciones, dictaminó que había obrado mal. Porque si el hombre no hubiera sido que estaba reclamando su derecho, nunca hubiera atentado contra su propia vida. Así que al funcionario que estaba en esa guardia lo sancionaron, a otro que tomó la decisión de ponerlo preso también lo sancionaron, y así. Y este hombre estaba en el hospital yaciendo y su esposa estaba muy mal. En su agonía, y estando tan mal la esposa fue a buscar ayuda. Y allí escuchó el Evangelio y recibió la salvación y recibió el perdón de sus pecados. Entonces, estando en esa condición, le dijo, yo quisiera, como mi esposo está muriendo, que ustedes vayan y le prediquen a mi esposo para que no se muera así en sus pecados y pueda recibir
el perdón de los pecados. Entonces se designó a un evangelista que lo fuera a visitar al hospital, y el evangelista llegó y le dice: mire, usted es pecador. Y cuando le dijo así, este hombre reaccionó mal, dice: no, salga de aquí, yo fui, hice lo justo, a mí me estafaron, a mí me robaron, a mí me cobraron el dinero mal, fue una injusticia lo que se hizo conmigo. Y el hombre se fue, el evangelista. Y la mujer seguía agobiada porque su esposo seguía en el hospital y seguía endurecido, apoyado en su propia justicia. Entonces le dice: yo quiero que reciba a mi marido el perdón de los pecados. Entonces designaron también que fueran nuevamente a visitarlo. Entonces el pastor que fue, conociendo ya la experiencia que había tenido el evangelista anterior, cuando llegó y le decía: yo hice lo que era justo, yo reclamé mi derecho, se hizo una injusticia conmigo. Y este hombre dijo: sí, es cierto, a usted le cobraron 2 veces, lo que se hizo con usted es una tremenda injusticia, es muy malo lo que se hizo con usted, le dijo. Pero ¿sabe una cosa? También es muy malo lo que usted está haciendo con su esposa y con su hijo, porque su esposa está muy angustiada porque va a quedar viuda, y su hijo está muy angustiado porque usted como padre no lo va a terminar de criar. Así que este hombre que se apoyaba en su propia justicia pudo ver otra faceta de su vida y de su decisión, y pudo ver que lo que él reclamaba era justo, pero con su justicia había cometido una injusticia aún mayor con sus seres más queridos, con su esposa y con su hijo. Así que en ese momento abrió su corazón y recibió al Señor Jesucristo y se preparó para encontrarse con el Salvador. Al tiempo murió, pero murió en la fe del Señor Jesucristo y se fue al cielo. ¿Por qué? Porque renunció a su propia justicia. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque muchas veces se levantan en nuestros corazones pensamientos como lo de este hombre, que es nuestro derecho, que fue una injusticia lo que se nos hizo, que nos trataron mal y que debían habernos tratado en forma correcta. Y tomamos una decisión, y esa decisión que tomamos, apoyados en nuestro derecho, apoyados en nuestra propia justicia, apoyados en nuestra razón, nos llevan a tener un perjuicio mayor. Así es como muchas personas, por una discusión por ahí con el pastor de la congregación o con algún hermano, se retiraron de la iglesia y ya no tienen más comunión con los hermanos, ya no tienen más comunión con el pastor, pero no se dan cuenta que también entorpecieron la comunión con su Padre Celestial, con el Dios que le dio la vida y la salvación, porque dejaron de tener comunión con el pastor, por ahí por algo que tenían razón, dejaron de tener comunión con los hermanos, por ahí por algo que tenían razón, pero también dejaron de tener comunión con Dios. Y cometieron una injusticia mayor, porque el hombre puede equivocarse, pero Dios nunca se equivocó. Dios nunca fue malo para con el hombre, al contrario, siempre fue bueno Dios para con el hombre, siempre deseó Dios lo bueno para el hombre. Pero los hombres no piensan profundamente, no separan, mezclan todo. Lo que sienten, lo que es su derecho, lo que es su voluntad, lo que son sus argumentos, lo que son sus sentimientos, y no separan todo y cometen injusticias mayores, cometen abominaciones contra Dios, cometen injusticias mayores. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que aprender a usar el discernimiento. Muchos usan el discernimiento para discernir demonios, para discernir esto. Y usted sabe que en cuanto a eso no es muy complicado. Yo le voy a decir, en cuanto a eso no es muy complicado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que impondremos las manos sobre los enfermos, sanarán y echaremos fuera demonios. ¿No es cierto? No es complicado, ¿vio? Poner las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Si se manifiesta un demonio, ¿qué hay que hacer? Echarlo fuera. Quieren usar el discernimiento para esas cosas, pero no usan discernimiento para discernir qué cosas son de la carne, qué cosas son de Dios, qué cosas son alentadas por el mismo infierno, por el mismo diablo, y qué cosas vienen de la palabra de Dios.
no piensan profundamente, no separan, mezclan todo. Y la única manera en que nosotros podemos separar, la única manera en que nosotros podemos hacer esta separación es por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia nosotros decimos tener el canon de la Biblia, ¿no? Esa palabra canon significa regla de medir. Usted si tiene 1 metro y va a medir una distancia con 1 metro y mide 80 centímetros, no va a decir acá hay 1 metro. Va a decir, hay 80 centímetros. ¿Qué es lo que le marca que son 80 centímetros? El metro que tiene en la mano, ¿no es cierto? Así, si usted quiere saber lo que es de Dios, lo que es conforme, ya tiene la palabra, ya tiene la regla por medida, que es la Biblia. Páselo por la Biblia, míralo con la Biblia y usted se va a dar cuenta lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de la carne y lo que es de Dios, lo que es del diablo y lo que es de Dios. Se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya tenemos el metro, la regla por medida, que es la Biblia. Si yo tomo toda decisión y lo paso por la Biblia, si yo traigo todo pensamiento y lo paso por la Biblia, si yo traigo todo argumento y lo paso por la Biblia, si yo traigo todo sentimiento y lo paso por la Biblia, ahí yo voy a poder hacer un juicio justo, un juicio correcto de lo que es de Dios y de lo que es de la carne. Por eso es que nosotros tenemos que mirar, dice, no sembrarás tu viña con diversas semillas, no ararás la tierra con buey y con asno, no usarás en tu cuerpo la lana y el algodón juntamente. ¿Qué tendrá que ver eso para cuanto a la vida cotidiana? Por ahí nosotros decimos como hombre al contrario, eso no tiene nada que ver, pero Dios estaba hablando más profundamente. Estaba hablando en cuanto a qué era lo que Dios quería en sí, que no mezcláramos las naturalezas, que separáramos la naturaleza, que separáramos la naturaleza de la carne de la naturaleza de Dios. ¿Qué es lo que hace la separación? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que separa los tuétanos, que separa las coyunturas, que separa las intenciones del alma y las intenciones del Espíritu. La espada, la palabra de Dios es lo que separa. Si usamos bien la palabra de Dios, vamos a poder hacer la separación, hermano. Vamos a poder hacer la separación, hermana, de lo que es de la carne y de lo que es de la voluntad de Dios. Y así vamos a poder sembrar y vamos a poder cegar vida eterna. Porque si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosechamos vida eterna. Pero si sembramos para la carne, aún creyendo que tenemos de la razón, que tenemos el derecho, vamos a cegar corrupción. No importa cómo sea, pero vamos a cegar corrupción porque es una ley. Y se cumple la ley. Amén. Así muchas personas por su razón se separaron de las congregaciones, dejaron de seguir la dirección que venía de parte de Dios por medio de su pastor, el que le había puesto, y creyendo que era su justicia, creyendo que era su derecho, cometieron una injusticia mayor. ¿Por qué? Porque no separaron las intenciones. Hermanos queridos y hermanas queridas, que la palabra de Dios nos lleve a tener una meditación profunda y que podamos hacer esta separación para poder vivir en este mundo de forma correcta y que podamos vivir vidas plenas de felicidad. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegará a nosotros mediante, Señor, el poder y la potencia de tu Espíritu Santo para esclarecernos, Señor, toda idea, todo pensamiento, Señor, y darnos cuenta, Señor, la ineficacia que hay en querer mantener nuestras propias ideas, querer mantener nuestros propios pensamientos, y la eficacia y el poder que hay en tu palabra, cuando vivimos por tu palabra, y cuando, Señor, es tu palabra la que nos guíe y lo que nos dirige. Señor, queremos vivir en este mundo de modo, Señor, que seamos plenos, felices, Señor, y la única manera que podemos hacerlo es si nos detenemos a pensar qué es lo que procede de la carne y qué es de lo que procede del Espíritu, para que no vivamos por la carne, sino por el Espíritu que da vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores
y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,